Sí, bueno, ok. ¿Cuántos estudiantes tienen en la carrera? Como unos 200, creo. 200, sí, un poquito. ¿Qué pasa? De todas maneras, mejor ya comenzamos. Sí, buenos días a todos. El día de hoy continuamos nuevamente con nuestro seminario sobre sistemas complejos. Tenemos como invitado al doctor Rogelio Hashimoto Beltrán, que nos va a dar el tema cifrado parcial para la comunicación de video sobre smartphones usando sistemas dinámicos caóticos. Voy a dar una pequeña semblanza del doctor Rogelio Hashimoto, quien es investigador en el Centro de Investigaciones Matemáticas, el CIMAT, en Guanajuato. Él recibió su licenciatura en Oceanología con honores desde la Universidad de Baja California en 1985 y su maestría en Ciencias de la Computación del Centro de Investigación, el CICESE, en 1990, y recibió su doctorado en Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Delaware en Estados Unidos en 2001. Él estuvo 2 años como ingeniero de desarrollo de software senior en Akamai Tecnologías, una compañía líder en suministro de contenidos multimedia. El doctor Hashimoto se unió al Departamento de Ciencias de la Computación en el CIMAT como profesor asociado, y él tiene actualmente más de 40 publicaciones referenciadas en diferentes revistas en áreas de procesamiento de imágenes, visión por computadora y redes multimedia. Sus áreas de interés incluye comunicaciones multimedia robusta, reconocimiento y detección de rostros y encriptamiento caótico. Pues muchas gracias al doctor Rogelio y bienvenido. Entonces, comenzamos. ¿Este uso? Sí. Pues muchas gracias por la invitación. Agradezco al doctor Francisco el haberme invitado para compartir un poquito sobre algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo. ¿Lo pongo más cerca? Sí, a ver. Algunas de las investigaciones sobre cifrado basado en teoría de caos, que realmente caos salió del área de la física, pero ya se ha diversificado y se ha ido a las áreas de inclusive computación, inclusive de seguridad, ¿no? Déjenme, perdón, ponerle el... Entonces vamos a hablar un poquito sobre un método que desarrollamos para el cifrado de datos multimedia. En este caso puede ser multimedia, me refiero a audio, imagen, video, texto. Inclusive ha funcionado muy bien para video en tiempo real, ¿no? ¿Por qué nos interesa la parte del caos? Pues tienen unas características, tienen unas propiedades muy interesantes que realmente se acoplan con los sistemas de seguridad que se desarrollan para la comunicación de datos, ¿no? Entonces, esta parte es relativamente nueva, este cifrado caótico relativamente tiene 30 años, cuando pues, sabemos que muchas áreas tienen pues, 100 o 80, etcétera, ¿no? Pero este relativamente nuevo surgió
a finales de los 80s con un artículo en comunicaciones analógicas. Ese artículo sí fue un parteaguas, porque pues dio muchas ideas, aunque no estaba muy bien fundamentado, pero dio ideas para extenderlo al mundo digital. Obviamente, inicialmente los que trabajaban con caos pues eran físicos que no sabían mucho del área de computación, el área de comunicaciones y principalmente seguridad. Entonces los primeros algoritmos que salieron no fueron muy robustos y la gente de computación pues empezó ¿cómo se dice?, a romperlos, o sea, a descubrir cómo trabajaban, y fue una manera fácil de decir esta teoría de caos pues no funciona mucho para cuestiones de seguridad, ¿no? Pero en los últimos 10 años se ha hecho, yo creo, un gran avance, de tal manera que yo creo que está al nivel de AES, del estándar de seguridad, pero con una propiedad de que es mucho más simple de correr, ¿no? La ejecución es mucho más rápida que el AES, es menos complejo, lo cual nos sirve para los nuevos sistemas digitales, pues, dispositivos móviles que no tienen mucho poder computacional, por ejemplo, y es lo que se está usando mucho últimamente, ¿no? Hemos desarrollado algunos esquemas para dispositivos móviles, inclusive para dispositivos, los IoT, de los cuales esos sí no tienen mucho poder, pero pueden beneficiarse con las cuestiones de seguridad, ¿no? de la seguridad caótica. ¿Por qué el caos?, ¿no? Vamos a empezar ahorita con una definición el caos ha sido pues realmente caótico desde sus inicios, porque no se puede dar ni una definición de caos, ¿no? Empezaron con definiciones intuitivas de que pues caos es algo que no podemos controlar, es algo que se descontrola y no podemos de alguna manera ver qué pasa, ¿no?, con ese caos. Ahorita, por ejemplo, sabemos que el caos se puede controlar y que el caos es inclusive determinístico en muchos fenómenos, ¿sí? Y más sobre las funciones caóticas que vamos a estar usando para criptografía, pues el caos se representa de una manera, es una función analítica determinista, vamos a decir, ¿no? Y el caos se puede controlar en cuanto a un ejemplo sencillo: si uno va bajando en una bicicleta de una montaña a alta velocidad y pues uno va asustado, no va a alta velocidad y vamos a suponer que no está pavimentado y hay mucha piedrita, pues ahí cuando agarramos una piedrita es cuando empieza el caos. Ahí no andamos en bicicleta y empezamos a torcernos y pum, una cosa puede ser que nos caigamos directamente, o la otra, como que han salido muchos esquemas para controlar el caos, es decir, ¿qué tengo que hacer para evitar que una función se vuelva caótica, ¿no? Quizás cuando uno va en la bicicleta, ya zigzagueando muy fuerte, ya a punto de caerse, quizás un golpecito, una perturbación a eso, pum, me logré encauzar el camino de la bicicleta, ¿no? Es muy difícil. El caos empezó también, el caos se ha usado para modelaje de turbulencia en la atmósfera, el famoso sistema de Lorentz, para predecir sistemas de convergencia y entendimiento también de fenómenos como las tormentas. Es un sistema de ecuaciones diferenciales que se resuelven y me da un sistema de convergencia que explica a grosso modo, no totalmente, el comportamiento de turbulencia en la atmósfera, ¿no? Entonces, con todos esos estudios que se hicieron, ya se lograron un poquito lograr una definición de caos, y el caos, en cierta manera, esta definición dice: el caos debe cumplir con eso, el caos cumple con estas siguientes, ¿no? Vamos, si tenemos una métrica X, ¿sí?, y un mapa continuo, es una función continua, f, que me transforma esta métrica de x a x, dice, tengo una función caótica si f es transitiva. Aquí lo vamos a ver transitivo de una manera distinta. Imagínense
que nosotros tenemos en el plano cartesiano, dos dimensiones, dividimos en conjuntos, definimos ciertos conjuntos de mi plano cartesiano, inclusive en X, y decimos, es transitivo, tenemos V, elementos de X, tal que la evaluación de esta misma función, la autoevaluación de esta misma evaluación, en algún punto, dice, se debe intersectar con otro conjunto B. Aquí lo vamos a poner, déjenme, con otro conjunto B. Esto es, que tengo una función caótica y tengo un dominio en el espacio. Si empiezo a iterar esta función, de alguna manera, ¿sí? Voy a hacer, como es una función caótica, va a caer en cada uno de los conjuntos disjuntos que tenemos en nuestro espacio. O sea, por caos. ¿Sí? Pum, pum, voy a estar brincando caóticamente y de alguna manera voy a estar cayendo en cada uno de los conjuntos, ¿no? Eso es lo que se llama la ergodicidad del caos, ¿no? O sea, el caos tiene que ser ergódico, de tal manera que el caos, si tenemos el piso de esta sala, pues, y evaluamos la función caótica, este caos va a estar viajando a través de todo, aleatoriamente a través de todo el piso, y va a llegar un momento en que va a barrer todo el piso, no va a dejar 1 milímetro libre sin pisarlo, ¿no? Esto es el caos continuo, en la parte continua. El caos digital no se comporta así, pierde muchas de sus propiedades. Y otra característica de caos es que es muy sensible a las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo a iterar la función o el mapa caótico con un valor X, y después de un tiempo ese valor X, o me puedo regresar al mismo valor X, lo perturbo con una epsilon, ese valor de X, pues al cabo de un tiempo me van a dar unas trayectorias totalmente distintas. ¿De acuerdo? Es una característica muy, muy importante que nosotros usamos para realizar sistemas de cifrado o sistemas de seguridad. ¿De acuerdo? Que muchas veces en los sistemas de seguridad, pues no vamos a hablar mucho, pero es los ataques a nuestros sistemas de seguridad. Puede ser un ataque estadístico que yo tenga mi sistema y le empiezo a cambiar un bit y veo cómo se comporta su salida. Le empiezo a cambiar el otro bit y veo cómo se comporta. De tal manera que le cambio mucha información y al final ya puedo tener un patrón, un reconocimiento de cómo trabaja eso, ¿no? O le doy A y me da como respuesta B, y en medio de ello tengo una función de transferencia que necesito encontrarla, ¿no? Entonces, de esa manera se puede atacar el caos, pero lo característico es que esta propiedad de sensibilidad a las condiciones iniciales lo hace prácticamente indescifrable hasta cierto punto. Estas condiciones lo vemos aquí, por ejemplo, si tenemos X, pues un valor inicial delta, mucho menor que 1, al cabo de, y este valor, o sea, tenemos una función X que evalúa el punto inicial es X y otra función el punto inicial Y se autoevalúan. Al final de un tiempo, la diferencia entre mi f de n de X y f de n de Y va a ser muy grande, totalmente distinta la trayectoria que va a seguir, ¿no? Y aquí lo vemos en la imagen, en la gráfica que tenemos aquí. Empezamos, lo que hice fue perturbar la rayita, la línea roja, con un epsilon muy pequeño, 0.00 por 10 a la menos 5 creo que le di, y al final de la quinta, sexta iteración empiezan a diverger las dos funciones, ¿no? Y se hacen cada vez más distintas, ¿sí? Esa es la característica principal, ¿no? Para ir conociendo ya un poquito más sobre la teoría sobre las funciones caóticas, vamos a definir el caos es periódico. Por eso decimos que el caos es determinístico. El caos representado por funciones continuas, de alguna manera
se cree que tiene un periodo infinito. Pero en el momento en que nosotros discretizamos esas funciones o esa función caótica, pues nosotros tenemos un número limitado de representación de los números. Ya no tenemos un número infinito de decimales que le podemos poner. Un número racional, pues ya no lo podemos representar de manera digital, de manera discreta. Entonces ahí le estamos bajando mucho de la precisión al caos continuo al hacerlo digital. De tal manera, si el caos continuo tiene un periodo infinito, el caos digital, precisamente por la representación finita que hacemos de 32, bueno, ya hay 64 bits en las computadoras, pues ya se vuelve un caos finito y ya tiene un ciclo finito, ¿no? Entonces, tiene puntos periódicos, es una función periódica que empieza en x0, x1 hasta xl, que es el periodo, y luego se repite. Por eso decimos que el caos es determinístico. Otra vez de xl vuelve a x0, x1 y así se está repitiendo. Esta propiedad del caos digital es una limitante para los sistemas de seguridad que podemos desarrollar actualmente usando caos. Pero ahorita la idea es decir, ¿cuáles son las limitantes del caos digital y cómo las podemos solventar esas deficiencias, ¿no? Un punto fijo, nada más para recordar, un punto fijo es al punto que regreso después de mi periodo. Dices, voy a regresar a ese punto fijo, m, donde m en este caso aquí estoy poniendo la función x asterisco es igual a f de m asterisco, significa que yo autoevalué la función m y me vuelve a dar el mismo valor. ¿Sí? Es una función aleatoria, ¿sí? Porque es muy difícil saber cuál es el otro brinco, pero una vez que tenemos los parámetros de esa función aleatoria, siempre me va a dar la misma aleatoriedad y va a volver al mismo punto. Cuando vuelve al mismo punto, son los atractores que les decimos, ¿no? O sea, hay funciones caóticas que pueden empezar muy lejos y empezar a dar números aleatorios o 100% aleatorios, y de una manera, conforme pasa el tiempo, se van acercando a un punto y ya no salen de ese punto. ¿Sí? Eso es un atractor del caos. En cuestiones de seguridad no nos interesa. Nos interesa conocer todos los atractores, todos los puntos fijos, el periodo de cada una de las funciones caóticas, precisamente para conocer sus limitantes y que no nos vayan a atacar nuestros sistemas digitales. ¿Sí? Entonces, la relación de caos con criptografía. En criptografía, bueno, decimos, en la parte de caos es muy sensible a las condiciones iniciales. Ese se llama sensibilidad, que realmente la sensibilidad en un sistema de seguridad le llamamos difusión. Queremos que con un cambio, ese cambio se difunda en todos nuestros datos. Si yo hago un pequeño cambio, que se modifique todo. De tal manera que al atacante le resulte muy difícil poder saber qué información es la que estamos enviando, ¿no? Y ergodicidad, pues, que es relacionado con la confusión que podamos hacer en nuestros datos, está relacionado con la ergodicidad que ya explicamos anteriormente del caos, que queremos que el caos ocupe de todo el piso de esta sala, que ocupe y pise cada uno de los puntos, pero de una manera aleatoria, ¿sí? Que no sepamos cómo es. Entonces, estos mapas caóticos los estamos realmente usando para crear algoritmos de seguridad, pero el caos es usado como un generador pseudoaleatorio de números. Es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo? Ahorita les voy a explicar un método que hemos desarrollado, ¿sí? En caso particular tenemos, se le llama el mapa logístico, es uno de los mapas más sencillos que existen y es está dentro de los números reales, pero tiene un valor entre 0 y 1, se encuentran su salida, ¿no? Este es lambda es el parámetro
del mapa caótico. Y en el caso particular, mira, si vemos la figura esta de la derecha, ¿sí? Vamos a ver que este parámetro lambda que está aquí puede variar, ¿no? Pues puede variar desde 0 hasta, en general, hasta 4, le damos, ¿no? Para mantener el valor de esta función caótica entre 0 y 1. Entonces, fíjense, cuando el valor es, perdón, cuando el valor de lambda, el parámetro caótico, se encuentra entre 0 y casi 3, pues resulta que podemos empezar con cualquier condición inicial, cualquier valor de la variable, pero al final lo que me está diciendo que va a acabar en un solo punto, en un atractor. O sea, no importa dónde empecemos, ¿sí? La función con este parámetro lambda menor a 3 se lo va a llevar a un atractor, que en este caso cuando es 2.4 está un poquito menor de 0.6 y va creciendo un poquito. Pero ya no vamos a salir de ahí, ¿sí? Es un atractor. Después del 3 hasta el 3.4, fíjense, tenemos, igual podemos empezar donde sea, pero se va a ir al atractor, pero ese atractor va a tener un periodo de 2, o sea, va a estar yéndose entre un valor y el otro, un valor y el otro, y así sucesivamente. O sea, estos valores de lambda no nos sirven a nosotros, ¿sí? Lo que nos sirven para utilizar un mapa caótico en cuestiones de seguridad, pues para el caso del mapa logístico, hay muchísimos mapas, nada más estoy presentando uno, hay muchísimos mapas, realmente nos sirve a nosotros desde el 3.7 al 4. Entonces, el rango de esta lambda es bajo. Dices, pero si yo creo un número de generador de números aleatorios, perdón, una función generadora de números aleatorios, a lo mejor con el poder computacional que tenemos, pues es fácil, dice, encontrarlo, porque pues hago fuerza bruta y me voy con mi valor de lambda desde 3.6 y trato de encontrar los valores que se están generando y ya lo encuentro. Esto es una de las debilidades del caos digital, ¿no? Y en particular el mapa logístico no es muy bueno porque además dentro de estos valores de lambda de 3.6 a 4 existen 3.85 más o menos, existe una ventana, déjenme tratar de abrirlo o a lo mejor aquí lo tengo un poquito. Bueno, en estas ventanas son un zoom del mapa logístico, fíjense, vuelvo a encontrar periodos o atractores de periodo 1, 2 y 3. Entonces, esa es otra vulnerabilidad. Pero si se fijan, esto parece un fractal, porque otra vez, de donde sale un atractor que se va a un solo valor, se empieza a bifurcar. Es muy importante las bifurcaciones. Se empieza a bifurcar y entre este punto se vuelve a bifurcar y así otra vez, ¿no? Entonces, esta bifurcación surge también aquí, como si fueran fractales, en estos puntos de aquí, ¿sí? En todos estos puntos de aquí y en esos puntos, ¿no? Lo ideal sería usar el parámetro 4, dice, porque el parámetro 4, dice, barre todos mis valores de 0 a 1. O sea, yo voy a estar iterando la función y van a caer de una manera, fíjense, este es el histograma de mi mapa logístico y es un mapa casi uniforme. O sea que visita todos los intervalos disjuntos entre 0 y 1 homogéneamente o uniformemente. ¿De acuerdo? Esa es otra característica interesante de caos, ¿sí? Pero les digo, este es un ejemplo sencillito, pero no es el mejor. Antes, los algoritmos iniciales se generaban de seguridad, usaban el mapa logístico. El mapa logístico es muy vulnerable, ¿no? En ese sentido. Y hay otras maneras también de hacerlo, que vamos a ver, ¿no? Ahorita. Entonces, como les decía, en el mundo digital, el caos ya no tiene un periodo infinito, sino a lo máximo puede ser 2 al número de bits que tengamos de representación y a lo más, porque no le llega a eso todavía, ¿no? Por la representación que tenemos.
Y para mejorar esto, pues podemos incrementar la precisión de la computadora, 32, 64, si sale alguna de 128, pues ya vamos a tener mejor precisión para representación de los mapas caóticos continuos a los digitales, ¿no? Esa es una, pero no es la mejor. Ahorita tenemos nada más 64 bits. Lo otro, para poder hacer o aplicar caos a cuestiones de seguridad, pues podemos hacer red de mapas caóticos. ¿Qué es esto? Pues yo no voy a usar un mapa, sino puedo usar N mapas, y esos N mapas, ahorita vamos a ver, los podemos acoplar también. Tenemos sistemas complejos acoplados, que ahorita vamos a ver, donde se incrementa la seguridad considerablemente de los mapas, del generador de números aleatorios. O sea, estamos pasando de usar un mapa como generador de números aleatorios a usar mapas acoplados, N mapas acoplados, que me van a generar números aleatorios, de tal manera que este número aleatorio es representativo de todos los mapas. Si esos mapas acoplados cambia su parámetro, cambia la generación de números aleatorios. Es muy sensible, ¿no? Y aparte, el mapa logístico por sí solo, pues tiene un solo parámetro que lo podemos encontrar fácilmente. Pero aquí vamos a tener N parámetros correspondientes a los N mapas, que ya no es tan difícil, ya no es tan fácil, encontrarlos. Además del acoplamiento, pues podemos perturbar, ¿sí?, periódicamente al mapa caótico o a la trayectoria que me está generando ese mapa caótico. Fíjense, aquí decimos, cuando nos estamos yendo, fíjense, esto es un atractor del mapa logístico. O sea, nosotros evaluamos el mapa logístico y si lo empezamos con esta condición inicial, con este valor de X, se viene y al final cae en este punto y ahí se cicla y es el atractor. Lo que hacemos para que no se vaya está relacionado con perturbaciones. Así como decíamos, este cuate que viene en bicicleta y se está volviendo caótico y se va a caer, con un golpe lo enderezo y lo vuelvo a su condición estable, pero en seguridad no queremos eso, en seguridad queremos lo contrario. Cuando una función caótica se está volviendo estable, la queremos darle un golpecito, una patadita, lo que ustedes quieran, para que no salte de ahí. Le decimos, no quiero que te vengas aquí, y aquí lo perturbo y pum, lo mando a otro lado y empieza con la parte caótica. Y cada vez que vuelva a caer en un punto, en un atractor, lo perturbamos, ¿sí? Y no lo dejamos nunca estabilizarse. Es una de las características que vamos a usar para cuestiones de cifrado. En el caso de la solución, decíamos, una es incrementar el número de bits, eso no lo podemos hacer tan fácilmente, pero lo que sí podemos hacer es una red de mapas caóticos acoplados. Fíjense, donde F, digamos, son N mapas, que puede ser el mapa logístico, el de Lorenz, el mapa que ustedes quieran, el mapa sinusoidal, no me sale. Bueno, y hay otro que es hace unos años unos italianos hicieron un mapa caótico de los reales, ¿sí?, que fuera evaluado en los enteros, en el dominio de los enteros. Esto fue un gran cambio porque las operaciones de punto flotante son mucho más pesadas que las operaciones en los enteros, ¿no? Entonces, de ahí podemos acelerar todavía la velocidad de cifrado en mi imagen, en mi audio y mi video. Ahorita vamos a ver que podemos lograr, y eso el AES, el estándar, nunca lo ha logrado, se tiene que hacer con hardware, pero hemos logrado velocidades hasta 1 gigabit por segundo de cifrado. O sea, podemos cifrar video en tiempo real sin ningún problema usando esta tecnología, ¿no? Entonces, los mapas acoplados, fíjense, estoy tomando un porcentaje, dice, este es mi mapa, que lo estoy multiplicando por 1 menos una epsilon, es un valor pequeño, ¿sí?, que le estoy diciendo, vamos a suponer,
mi F voy a tomar el 90% de su valor y lo voy a sumar con un épsilon que va a ser como una perturbación de esta función h. ¿Quién es esa función h? Pues resulta que esta función h puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es una función que me va de alguna manera a acoplar todos los mapas. O sea, con h yo voy a obtener la influencia que tiene cada uno de los mapas. En este caso, h la estoy tomando, no necesariamente se debe hacer como el promedio de toda mi salida anterior. Es el del mapa I de la iteración anterior, este es el mapa I e iteración actual. Entonces, todos los mapas, toda la salida anterior, le estoy sacando el promedio y eso va a ser mi h. Y esta h va a estar multiplicado por esta épsilon. Entonces, ¿qué pasa? Estos serían, digamos, cada uno de los, si tengo 4 mapas, vamos a decir que cada una de los mapas, ¿no? La trayectoria que me da cada uno de los mapas cuando yo lo grafico como si fuera un generador de números aleatorios. Pero ahora estos mapas, ¿sí?, ya van a estar acoplados, o sea, yo voy a estar sumando cada uno de estos mapas con el promedio de cada uno de ellos. De tal manera que si yo perturbo uno de estos mapas, fíjense, el valor de salida, esta h va a ser un poco distinta y el valor de salida va a ser distinto. O sea, con uno de los mapas que se perturbe, ya cambia totalmente mi generador de números aleatorios. Y aparte tengo n mapas, tengo n parámetros de mis mapas caóticos, que ya es más difícil de encontrar cuál es cada uno de ellos. Por fuerza bruta, hay redes de mapas caóticos que pueden tardar, no sé, hasta 30 años con el procesamiento actual, para tratar de descubrir quiénes son todos los parámetros de cada uno de mis mapas caóticos. Estoy hablando a fuerza bruta, ¿no? Entonces, esto le da un poder a mi generador de números aleatorios tremendo para aplicarlo a cuestiones de seguridad en comunicaciones de datos, ¿no? Entonces, yo puedo perturbar uno de ellos, ¿sí?, y después de 1000 iteraciones o n 1000 iteraciones puedo perturbar otro, y siempre voy a estar generando números aleatorios totalmente distintos, ¿de acuerdo? E inclusive hasta se puede variar este valor de épsilon, lo podemos estar variando periódicamente, ¿sí? De tal manera, y esa perturbación tiene que ver con la longitud del ciclo natural de cada uno de los mapas. O sea, yo no quiero que un mapa logre repetirse dentro de mi algoritmo de cifrado. O sea, quiero incrementar su periodo lo más posible. Entonces, estas perturbaciones no son cualquiera, ¿no? O sea, podemos ponerlas, podemos calcular del mapa logístico cuál es su ciclo natural. Entonces lo voy a perturbar 1/4 de veces de ese ciclo, ¿no?, por decirles algo. Entonces, esto es de mi perturbación que se da en el mapa acoplado anterior. Fíjense cómo diverge, son dos mapas distintos y ya, digamos, es el mapa acoplado con las mismas funciones caóticas, pero la condición, uno de los mapas fue perturbado y cambia totalmente la generación de números aleatorios, ¿no?, la trayectoria de eso. Todo esto es importante para las cuestiones de seguridad. Bien, entonces ya vimos un poco cómo podemos usar caos, bueno, las características de caos, cómo resolver las debilidades de caos, y ahora a ver cómo podemos usarlo como generador como un sistema, como un criptosistema, un sistema de seguridad, ¿no? Entonces, tenemos, en el primer lugar, le llamamos a nosotros plaintext, es todo aquel dato, ya sea imagen, video, audio, que queremos encriptar o queremos encapsular y que no se pueda leer, ¿no? Tendría viendo el algoritmo de encriptado, lo transmitimos, tenemos el algoritmo de descifrado
y tenemos pues el plaintext original. C, aquí el algoritmo de cifrado produce lo que se llama el ciphertext. En español, ¿cómo se dice? Ciphertext. Hay texto plano que le llama, es texto cifrado, ¿así? Ok. Bueno, el texto cifrado. Y aquí del cifrado pasamos otra vez al ciphertext, al texto plano. ¿Sí? A la de cifrado, ¿no? Entonces, creamos un algoritmo que al encriptarlo modifica, y es una propiedad muy importante, que modifica prácticamente el 50% de los bits que se van a transmitir. Si tenemos video, modifica el 50% de los bits, que es lo ideal, pero 50% aleatorio, no sabemos cuáles bits, ¿no? Y incrementando drásticamente o considerablemente la seguridad, ¿no? En este caso, nosotros hace tiempo publicamos un algoritmo que le llamamos Freak Lot, o sea, es un algoritmo de Fast Reaction Lookup Table. Pues acá está Fast Reaction Lookup Table Approach de LUT, donde lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Nosotros, obviamente, este es un cifrado simétrico en el sentido que ambos extremos deben de tener las condiciones iniciales. ¿Sí? Hay asimétricos donde no necesariamente, pero en este caso tenemos nada más la condición inicial en cada uno de los extremos. Esa es conocida, o sea, la condición inicial me refiero al parámetro de la función caótica y también a la condición inicial o a la variable inicial con la que van a iniciar la iteración de los mapas acoplados. Eso sí lo debemos de tener en ambos lados y obviamente vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Una lookup table es como si fuera un arreglo, pero fíjense, del lado derecho nosotros tenemos las funciones caóticas. Y aquí, del lado izquierdo, este arreglo van a ser cada una de las trayectorias de los mapas caóticos. O sea, yo evalúo el mapa 1 y su trayectoria, el resultado o su número aleatorio lo pongo en la primera. Luego el segundo y así sucesivamente, el tercero, y así. De tal manera que el orden de estas no está definido. Se puede tomar las n funciones caóticas y poner en el orden que ustedes quieran, pero aquí originalmente sí ponemos F1, luego F2, el salida de F3, y esto se va repitiendo, ¿sí? Constantemente. Lo interesante de esto es que nosotros vamos a tomar de la lookup table, o sea, de este arreglo, vamos a tomar valores aleatorios de mi mapa acoplado, ¿sí? Esto lo estamos haciendo para complicarle un poco más al atacante, de decir, bueno, yo tengo, aunque sepa mi valor aleatorio, cuál es, pero ahora va a decir de qué mapa caótico viene, de los n que tengo. ¿Y de qué iteración del mapa caótico viene? ¿Sí? ¿Y cuáles son las características de mi epsilon de ese mapa acoplado? ¿Qué función h está usando? Y si ya ha sido perturbado anteriormente ese mapa caótico o ese mapa acoplado. O sea, son muchísimas incógnitas que tiene que descubrir el atacante, que no está trivial. ¿Sí? Y aparte, cuando lo estamos iterando nosotros, f de 1, bueno, el primer valor x de 1, x de 2, x de 3, de un solo mapa. Agarramos el mapa f de i y lo empezamos a iterar. Pues resulta que además, que nosotros no vamos a agarrar las trayectorias caóticas en orden, f1, f2, f3 y así, no, las ponemos en una lookup table. Para nosotros agarrarlas, a nosotros la tomamos aleatoriamente, ¿sí? Y puede ser que agarremos una trayectoria
posterior y luego una anterior y así nos vamos brincando, lo que hace más difícil todavía para el atacante definir, bueno, pues en qué punto estamos, no sé, ahora sí ando perdidísimo, voy a decir, no sé dónde estoy. Sí, esa es la idea. Entonces, este algoritmo tiene una seguridad muy alta con respecto a los que se han publicado en la literatura, y al rato les voy a demostrar, es el algoritmo más rápido que existe ahorita en la literatura, ¿no? de seguridad caótica. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, ¿no? Esta me la voy a saltar. Bueno, una explicación breve nada más. Si nosotros tomamos la iteración, ¿no? Por ejemplo, aquí a la izquierda dice iteración. Vamos a suponer que tenemos 4 mapas. El mapa 0, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y esos mapas, dentro de mi mapa acoplado, lo estoy evaluando de esta manera. El mapa 0, el 1, el 2, 3. Y luego el 0, el 1, el 2 y 3. Pues tarde o temprano a lo mejor el atacante puede decir, pues lo está evaluando de esta forma, ¿no? Al nosotros tomar las trayectorias de esta manera, o sea, por eso las ponemos como en una especie de buffer lookup table que le llamamos, y las podemos tomar de una manera aleatoria, pues aquí, si se fijan, si las iteramos secuencialmente los mapas, resulta que después de la iteración, con 3 iteraciones se vuelve a repetir todo. Aquí tenemos el 15992 y se vuelve a repetir todo. Estoy considerando que cada uno de los mapas tiene un ciclo de 3. Nada más lo evalúo 3 veces y ya vuelve a aparecer otra vez lo mismo, ¿no? Poquito nomás, por ejemplo. Pero cuando los mapas, las trayectorias son tomadas aleatoriamente de cada uno de los mapas, pues resulta que el ciclo se vuelve grandísimo. No voy a decir infinito porque no es infinito, pero se vuelve muy, 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 muy grande. ¿De acuerdo? Que ya no, ese ciclo ya no se vuelve, aunque podemos encontrar valores iguales, pero la repetición de la secuencia ya no es la misma, hasta en periodos mucho, mucho, muy grandes. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de usar esta lookup table, esta idea que se nos ocurrió. Eso no es todo, dice, siempre hay hackers. Ustedes a lo mejor tienen la idea en un futuro, dices, yo estudiante, yo sí quiero ser hackers. Los hackers, pues son brillantes, la verdad, porque son muy buenos programadores y para meterse y descifrar la información, pues son muy buenos. Y descifrar los huecos, ya sea de Windows, una compañía grandísima, por ejemplo, o de Linux o de Apple, pues son cuates abusados y que los estudiantes muchas veces dicen, no, pues yo quiero también ser como estos cuates, ¿no? Por el conocimiento, no por el daño que pueden causar, ¿no? Sino porque saben mucho estos cuates, ¿no? Pues además de la lookup table, de hacer mapas acoplados y tomar aleatoriamente y perturbar y todo eso, todavía modificamos el plain text, o sea, la entrada, todavía le hacemos una transformación adicional. ¿Qué hacen los hackers? Hay un ataque que se llama el ataque estadístico, que es lo que ahorita les decía, ¿no? Si el plaintext entra a mi sistema de cifrado, como les digo, yo puedo modificar algunos bits y ver el comportamiento que tiene al final. Y aparte de hacer estadísticas, mira, cada vez que yo muevo este bit, resulta que se mueven este y este. Mueve este otro bit y se mueven ese y este. Pues entonces ya empieza a encontrarle el modelo ahí para decir yo lo puedo descifrar, y así es como se empieza a hacer el ataque más sencillo y el más usado, ¿no? Entonces, para que él no tenga de alguna manera control sobre la entrada tampoco, o sea, tiene el plaintext, vamos a suponer que tiene parte del plaintext, no lo tiene todo porque si no, ¿para qué lo quiere descifrar, no? Tiene parte del plaintext. Pero ese plaintext nosotros hacemos una transformación que si él le modifica un bit, dentro del plaintext nosotros internamente se va a modificar más del 50% de la información. De tal manera que él no va a saber, o sea, le modifica que si se modificó el 50% de mi información y la salida resulta que se modifica casi el 100%, ¿no? O sea, cambia totalmente mi salida. Y con eso estamos evitando ese ataque estadístico. ¿De acuerdo?
Obviamente también hay otros ataques donde yo conozco el plaintext y conozco el ciphertext, el cifertexto. También puedo hacer y ver qué es lo que le pasa, ¿no? Y jugar con eso. Entonces aquí no voy a meterme mucho en esto, pero lo que hacemos es al plaintext le hacemos una transformación, también aleatoria usando el mismo mapa caótico, de tal manera que el plaintext de entrada ya va a ser al menos entre un 40 y un 60% distinto al plaintext real, el original, ¿de acuerdo? Que ya no puede controlar el atacante, ¿sí? Porque no va a saber, porque el atacante no sabe esta transformación que estamos haciendo, y además, o si la supiera, pues no sabe de dónde vienen las variables aleatorias, ¿no? Las trayectorias caóticas que estamos usando. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Empezamos a qué horas? 12. Bueno, ¿a qué horas debemos de acabar? 15 minutos más. Ok, sale. Bueno, después de generar mis valores aleatorios y hacer, fíjense, estas transformaciones de mi plaintext, P' de 1 o P' de 1, 1, todas esas van a ser la entrada a lo que le llamamos la ecuación del cifrado en sí. De acuerdo con esto, con esta ecuación que tenemos aquí, ahorita le voy a explicar un poquito más, las P' es el plaintext modificado. O sea, dentro de mi ecuación de cifrado, ¿sí?, estoy usando el mismo plaintext. Si tú me mueves el plaintext, yo voy a cambiar mi cifrado. ¿De acuerdo? Y si me dan estas XYs, pues representan mi representación entera de todas las variables aleatorias de mi lookup table, de la LUT, que yo estoy agarrando aleatoriamente. ¿De acuerdo? Entonces, si cambia esto, o si yo le pongo una perturbación a mi sistema, pues va a cambiar mi XY de todos. Y si cambio mi plaintext, pues también va a cambiar mi cifrado, de tal manera que es lo que queremos, un efecto de cascada. Cualquier cosa que yo cambie en mi sistema, con un solo bit que cambie, pues va a cambiar toda mi salida. No dar idea al atacante de qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Y esto lo tengo para 32 bits, 64 bits, ¿no? Aquí estamos haciendo operaciones XOR y estas representan concatenaciones. O sea, estoy encriptando 128 bits a la vez, como AES. Este es el proceso inverso, ¿de acuerdo? Pero estas son ecuacioncitas que son XOR, y si yo quiero sacar la P, L,1, pues yo empiezo a multiplicar donde recibo, pues lo empiezo a multiplicar por P' de 10 y P' de 9. Acuérdense que el sistema caótico lo conoce tanto el que envía como el que recibe, y yo puedo reproducir esas variables caóticas. Vamos a dar unos resultados que los voy a enfocar un poquito a una implementación que hicimos. Este algoritmo anterior todavía lo hicimos un poco más seguro. Estamos escribiendo el paper, no voy a dar un poco más de detalle de eso, pero modificamos un poquito el algoritmo anterior, todavía hacerlo más seguro, y simplificarlo un poco más para trabajarlo con telefonía celular, o con dispositivos móviles, que bueno, ahorita ya han incrementado mucho su poder. Hay, no sé, 4, 8 cores y quizás más, ¿no? Está mejorando mucho la capacidad de ejecución de estos teléfonos móviles, pero fíjense nada más, ¿no? Hay muchos teléfonos que no tienen mucho poder vamos a decir, de performance, que muchos de los esquemas, muchos de los desarrolladores de cifrado se están enfocando sobre los smartphones ahora, ¿no? Uno los usa para todo, ¿no? Que es WhatsApp, o videoconferencia, o mensajería y todo, y pues está expuesto. Entonces, fíjense, los smartphones en el 2016 representaban el 45% de todos los dispositivos móviles, y estoy incluyendo laptops,
los iPads y todo eso, ¿no? El 45% de todos los dispositivos móviles estaban en el 2016, 45% eran de los teléfonos celulares. Pero fíjense aquí lo interesante, que los celulares son responsables, o fueron responsables en el 2016, del 81% del total del tráfico. El 81% del total de tráfico. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay muchísima información que se está transmitiendo a través de dispositivos móviles y que no está siendo segura. WhatsApp ya implementó, y eso tiene, no sé, un par de años, algo así creo, la seguridad end-to-end, ¿no? Y no creo que sea tan seguro, ¿no? Pero no importa, no venimos a discutir eso, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos? ¿Cuál es la actividad principal de los usuarios móviles? Pues resulta que la mayoría, ¿sí?, transmiten video. Y el video, ustedes saben, pues se transmite muchas veces en tiempo real, videoconferencia, que puede ser hasta 30 frames o 30 imágenes por segundo. O sea que se necesita un poder de computación increíble para poder cifrar toda la información del video. No es necesario cifrar todo el video, o sea, hacer full encryption, que le llaman, ¿no? Podemos hacer partial encryption y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, la mayoría de las comunicaciones móviles es video. Y dice, a ver, y va a crecer 82% en el 2021. O sea, de toda la video va a acaparar el 82% de todas las comunicaciones sobre internet, sobre cuestiones inalámbricas, ¿no? Entonces, hay que fijarnos en eso. ¿Cómo podemos mejorar? Aquí para este experimento nosotros usamos 4 teléfonos de gama baja, gama media, nosotros llamamos gama alta. El Moto G5 Plus, pues es buenón ¿no? Pero no es de los más, no es gama totalmente alta, ¿no? El G4, un Samsung que es gama entre media y baja, y que era gama baja, es de un estudiante que nos los prestó, dices, el mío es malísimo, nos dijo, y ahora nos prestó para hacer el experimento, pero chafón ese sí era, no levantaba nada, ¿no? Entonces, aplicando el esquema que ya vimos, pues, utilizamos un frame que se llama un video de fútbol americano, ¿no? Pero para que vean que no es necesario encriptar todo el video, nosotros si modificamos un bit, como el video se transmite comprimido, cuando decimos comprimido significa que le hemos quitado toda redundancia del video. El video se comprime de esta manera, nada más hacer un paréntesis. Ustedes tienen 30 frames por segundo, 30 imágenes por segundo. Realmente se usan como unas 12, 15 en internet. Y como estas imágenes, el tiempo es muy corto entre estas imágenes, que el cambio también es muy poco. Entonces, como el cambio es muy poco, se aprovecha que un diferencial, decimos, ¿qué tanto se parece esta imagen con la que viene, la del futuro? Si es la misma, pues es 0. Dice, yo envío la primera y la segunda, ya le digo, pues la segunda es lo mismo que la primera. Y así le voy diciendo, ¿no? Y si cambió muy poco, pues nada más envío ese pequeño cambio y le digo, el resto es lo mismo, nada más únele esta parte, ¿no? Si vamos una cámara fija y está pasando un automóvil, pues lo único que va a enviar en el tiempo es el movimiento del automóvil nada más, pero lo demás, el background, o sea, el fondo, ya va a estar en el otro lado, ¿sí? Por eso el video se puede comprimir hasta 80 veces, puede ser, hasta 100 veces se puede comprimir el video. Y como está muy comprimido, todo eso ya se eliminó, toda la redundancia. Resulta que con un solo bit que yo modifique del video comprimido, ya no, fíjense cómo lo recupero, que sería la segunda imagen de la derecha arriba. Esta imagen que está aquí, nomás se le modificó un solo bit. De tal manera que en internet, si ustedes pierden paquetes, pueden perder hasta 1000 bits o 1400 bits a lo más, pues es un desastre. Se congela la imagen y hasta que no le llega otro frame que se llama el iframe, empieza otra vez a verse, ¿no? Pero
como tiene una correlación así, dice, si yo muevo esto, afecto a una porción, como a un segundo de mi video, y luego me puedo recuperar. ¿Sí? Bueno, al nosotros aplicar el método de seguridad, resulta que esta imagen original, el que la agarre sin tener el método, pues lo único que va a ver es esta, la imagen de abajo toda como ruido, ¿sí? Puro ruido. Y lo interesante del caos es que no importa cuál sea mi entrada, video, audio, imagen, el histograma final, ¿sí?, de mi algoritmo, de mis datos cifrados, pues resulta que es homogéneo, uniforme. Fíjense, sin importar la entrada, cómo sea el histograma. Eso está interesante, que la transformación me está transformando lo que sea, me lo va a transformar a un histograma uniforme. De tal manera que el atacante todavía no, sabe menos todavía. Es decir, pues todos me están dando uniforme, no veo ninguna pista aquí de que si entra este histograma, la salida va a ser de esta forma. No, como sea la forma de entrada, te voy a dar un histograma uniforme. Esa es otra de las bendiciones de criptografía caótica, ¿no? Bien, entonces el atacante dice, bueno, pues voy a empezar a jugar con esto. Dice, en la imagen de abajo, tenemos la imagen original, en medio tenemos la imagen encriptada, y al lado derecho tenemos la imagen que desencriptamos, pero la desencriptamos con la llave errónea. ¿Sí? O sea, con ese conocimiento que tenía el que envía y el que recibe, que debe ser igual, resulta que al que recibe le modificamos un bit en sus condiciones iniciales, solamente un bit, y resulta que con ese bit, y todo lo demás era igual, con ese bit ya no podemos ver la imagen original. ¿De acuerdo? O sea, es tan sensible el algoritmo que con un solo bit y el bit el menos significativo, ya no la puedes desencriptar. Esto es, les decía, no me importa cuál es el histograma del plaintext original, siempre me va a dar el histograma del ciphertext, me va a dar uniforme. En este caso es imagen, video y audio. Y el audio, fíjense cómo está, como cuerno. Pero de todas maneras la salida es una bendición, este caos, que me da un histograma uniforme. ¿De acuerdo? Creo que la volví a repetir aquí, o sería 92. Systems, ok. Esto ya lo vimos, un poco de la sensibilidad. Cuando le cambio un bit, pues ya me da otra trayectoria. Una trayectoria son de los círculos, la otra son de triángulos y otros son de cuadrados. A cada uno le moví un bit distinto, del menos significativo al más significativo, y de todas maneras, cambiando el bit ya me da trayectorias totalmente distintas. Correlación, a ver qué pasa. Dice, hay otro ataque que dice, pues yo voy a correlacionar los datos, ¿no?, que me da. Yo tengo una porción del cipher, estoy acostumbrado a decirlo en inglés, del texto plano y del texto cifrado. Primero voy a analizar las correlaciones que existen entre el plaintext y el ciphertext. ¿Sí? Pues resulta que la correlación que me da, esta es la entrada del plaintext y este es el ciphertext. Hacemos una correlación y la correlación es casi cero. O sea, no hay correlación entre mis datos de entrada originales y mis datos de salida del sistema, el sistema cifrado. Sale. Bueno, y eso es para 3 llaves distintas, ¿no?, que aquí están, ¿no? Ahora cambio un bit y voy a comparar la salida de mi cifrado, ¿sí?, a ver cómo se comportan. O sea, le hice el cifrado original y a este cifrado original, a las condiciones iniciales, le cambié un solo bit y voy a ver la correlación entre C1 y C2.
Pues resulta que también es casi cero, 0.0052 me da la correlación. Y le vuelvo a cambiar otro bit y también, o sea, C3 con el Pentax es casi cero, con C1 y con C2, pues no hay correlación. O sea, se destruye toda correlación aún cambiando un solo bit de mis condiciones iniciales, ¿no? Y en particular, el FreeCloud lo comparamos con uno de los más rápidos que viene en la literatura, y era el 2010 y era el de los más rápidos. Este encriptaba a 65 megabits por segundo y descifraba a 256 megabits por segundo. Nuestro algoritmo, fíjense, se fue a 2300, a 2 gigabits por segundo, se fue 2.3 gigabits por segundo. O sea, inclusive nos contactó este cuate, oigan, pues ¿cómo le hicieron? Ahora sí nos dieron en la torre, ¿no? Pues ¿qué hicieron? Y publicamos eso y se lo mandamos, estaban en las referencias, ¿no? Y pues les ganamos por mucho precisamente, ¿no? Es una buena programación, usamos mapas caóticos en enteros, ¿sí? Ellos estaban usando un punto flotante, entonces y aparte la seguridad, que se debe analizar la seguridad, ¿sí? Fue mucho mayor que la de la competencia, ¿no? La velocidad esto fue en una AMD Athlon, en una desktop. Ahora, ¿cómo corre el algoritmo en los móviles? Sí, aquí tenemos el HTC, el Samsung, el G4 y el G5. Y los programamos en distintos lenguajes. En la programación hicimos todo con mapas caóticos enteros, o sea, en C, con mapas caóticos flotantes, o sea, con el mapa logístico en C, y lo hicimos en Java enteros y Java flotante. Entre más pequeño sea, pues aquí dice, entre más pequeño es mejor, o sea, corre más rápido. Ese es el tiempo que tarda en cifrar una cierta cantidad de datos. Java, ustedes ya lo han de saber, ¿no? O sea, Java para flotantes es malísimo. Estamos hablando de los móviles, ¿no? En el Motorola, Samsung y el HTC. Porque, ¿qué hace Java cuando va a hacer calcular el punto flotante? O sea, lo que hace Java es una simulación, lo hace por software, el cálculo, el punto flotante. O sea, no lo hace por hardware como lo haríamos normalmente. Y tarda muchísimo, ¿no? Aquí tardó, creo que está en milisegundos estos, son 8.5 segundos el máximo y el mínimo casi 3. En C, en enteros, nos tardó 93 milisegundos, 124, genial, pero hay que programarlo en C bajo los móviles. Hay que comprarse, bueno, no comprarse, creo que hay compiladores ya libres para Android, ¿no? O a lo más había uno que nos cobraban creo que $30, pero anuales, y nos daba más librerías y nos daba cositas así extras, y pues no lo necesitamos, ¿no? Agarramos el libre y listo. La velocidad la velocidad de encripción en el G5, aquí sí, entre más alto es mejor, porque tiene una velocidad. En el G5, ¿sí? Es donde encontramos la más alta velocidad, 1 gigabit por segundo en el Motorola G5 Plus, que es una velocidad increíble, ¿no? O sea, nosotros podemos tener que 3, 4, 10 megabits por segundo en video, a lo más, y aquí estamos llegando, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el esquema de cifrado que desarrollamos no le afecta en nada a la codificación y transmisión de video. Lo hace tan rápido que no para, porque hay algunos que dices, el video está muy rápido, pero el cifrado lo está deteniendo, ¿sí? Porque es complicado, y aquí no. Pero también, aquí voy a ser honesto, aquí no hicimos cifrado total, full encryption.
sino que hicimos, nosotros reconocimos en video, agarramos el H264 y vimos cuáles son las partes más importantes, ¿sí? Que si yo cambio un parámetro, ya me destruye todo el video, y esos parámetros fueron los que cambiamos nosotros, como los vectores de movimiento, ¿sí? Esos son críticos. Si yo tengo un cuadrito y ese cuadrito se movió, ¿sí? Y lo demás es lo mismo, pues yo nada más creo un vector de movimiento que apunte de este cuadrito, me apunte hacia dónde se movió. Pero si nosotros encriptamos eso, pues resulta que ya se vuelve un relajo, ya no sabe a dónde se movió ese pedazo de video, ¿no? Entonces, hasta en el teléfono más chafa, en C, tiene 671 megabits por segundo. O sea, hasta los de gama baja pueden cifrar información, ¿no? ¿Cuáles son las líneas abiertas aquí en Chaos? ¿No? Todavía se sigue, es necesario todavía meterle más kilo. Aquí necesitamos matemáticos, los que se dedican a sistemas complejos, para el modelado matemático de caos digital, ¿no? Todavía nosotros no sabemos decir analíticamente si un mapa, cómo encontrar el periodo natural de un mapa caótico. Eso no lo podemos hacer todavía. Sí hay muchas técnicas ya sobre cómo mejorar la longitud del ciclo de los caos digitales. Y pues todavía estamos tratando todavía de convencer casi digamos a autoridades y hasta la comunidad científica. Los matemáticos puros están pues con los sistemas de seguridad basados en AES, que es matemáticas puras, álgebra y geometría, todo eso, que es muy lento. Estamos tratando de convencerlos que nosotros ya probamos que es mucho más rápido, pero ahora hay que demostrar que es tan seguro como el AES, como los que producen, ¿no?, los matemáticos. Entonces todavía hay mucho que hacer en este ámbito, y muchas revistas quizás se niegan un poquito a recibir casi nuevas propuestas, precisamente porque hubo mucha gente que trató de hacer criptografía caótica sin saber cuestiones de seguridad y que los quebraban fácilmente. Entonces llegaron a la conclusión, no, pues Chaos no sirve. Yo tengo publicados unos desde el 2011 y ninguno de ellos ha sido quebrado todavía, ¿no? Y créanme que hay gente que nada más se dedica a eso, a estar quebrando, a estar molestando, ¿no? Hasta saber cómo le gano, cómo lo rompo este sistema, y hasta ahorita que yo sepa no lo han roto ninguno de los que hemos propuesto. Pues eso sería todo. Si tienen algunas preguntas. Sí, pues muchas gracias, doctor Rogelio, por su interesante presentación. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta, alguien de allá de los alumnos o Luis. Sí, adelante. Sí, nada más una pregunta. Por lo que entiendo es cifrado simétrico. Eso quiere decir que ambos participantes deberían de tener, digamos, la misma clave. Sí, tienen las mismas condiciones, o sea, ya saben qué mapas caóticos van a usar, las condiciones iniciales de ese mapa caótico y los parámetros. ¿Y es posible extender esto al otro criterio, al de cifrado asimétrico, en donde pues uno tiene, digamos, la llave pública y el otro tiene la llave privada? ¿Sería posible algo así? Porque a lo mejor eso lo haría más, ¿cómo decirlo?, más llamativo, ¿no? Nunca hemos tratado de hacerlo, pero yo creo que sin duda a lo mejor sí podemos hacerlo, o sea, seguir el modelo de cifrado asimétrico, y probablemente sí podamos hacerlo. Ahorita lo que hacemos, por ejemplo, para el cifrado simétrico, dices, pero ahora el problema es cómo le transmites esa información, ¿no?, para que sea simétrico. Ahí sí usamos o ambos acceden a un servidor seguro,
¿sí? Acceden a un servidor seguro y el servidor seguro crea estas variables aleatorias, crea los parámetros y les dice todo, pum, y se los da por igual. Pero al momento de transferirlo, usamos el cifrado asimétrico, llave pública y privada. Es seguro cuando no tiene restricción en tiempo real, pero en el momento en que tiene restricción en tiempo real, eso ya es un cuello de botella, ¿sí? Entonces, sí lo usamos nada más para transferencia de, no sé, de unos 100, 200 bytes, y ya, ahora sí, transmitimos video entre ellos, ¿no? Pero sería cuestión de checarlo, no lo he pensado como llave privada, pero seguramente sí. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Los alumnos, a ver, Ángel. A lo mejor desviándome un poquito, pero bueno, actualmente algoritmos de inteligencia artificial ya están tomando relevancia dentro del encriptado, ya sea para tema de seguridad o de hackeo, o usted lo ha pensado, lo ha planteado, o yo he escuchado un poquito acerca de eso. De hecho también, ¿no? Hemos pensado, hemos estado trabajando un poquito, no muy fuerte, pero en redes neuronales también, o sea, una red neuronal donde podemos entrenar, decir qué es lo que tú quieres, ¿no? O sea, entran los datos ordenados y tú quieres los datos totalmente desordenados o que al menos el 50% de la información de los bits cambie, ¿no? Pero también este problema sí se puede hacer y sí se hace. El problema es que hay que también enviar esa red neuronal que aprendió, hay que enviarla al otro cuate para que la pueda descifrar, para hacer el proceso inverso. Y también hemos estado usando o sea, ahorita dices, es seguro esto, pero ¿qué pasa si el cuate de en medio, el atacante, el atacante no va a poder ver lo que yo transmito, pero qué tal si tampoco deja ver al que recibe lo que yo le estoy enviando? O sea, que esté atrapando los paquetes y los esté modificando. Si te modifican de la parte de cifrado, si te modifican un bit, pues tú vas a obtener cualquier otra cosa basura, que no es la información real, ¿no? Entonces, estamos viendo dos formas. Nos pueden atacar igual a la UAM o los centros de cómputo desde fuera y están modificando nuestra información o están atrapando los paquetes en algún lado. Esos ataques y esa información que se transmite, previamente tú ya podrías haber hecho una red neuronal para conocer el tráfico normal, natural de tu empresa, ¿sí? De tal manera que cuando te están atacando es muy conocido porque empiezan a enviar muchísima información y empieza a salir información para otros lados que no son los datos usuales. Esa parte también la estamos atacando, la parte de decir cuando hay intrusos en nuestra red, ¿sí? Y para solventar también el problema de que yo no estoy recibiendo malos datos, hay la parte de ¿cómo se dice? Autentificación se dice, donde tú primero valoras, ¿no? O sea, dices, a ver, los datos que estoy recibiendo son los que yo debería recibir, es con información adicional. La criptografía ahorita no, la de nosotros al menos no le impone o no añade información adicional, o sea, los paquetes pesan lo mismo, pero si quieres autenticación tenemos que añadirle otro poquito más para saber si vienen bien o vienen mal. Si vienen mal, lo desechas y lo vuelves a pedir, ¿sí? Entonces, la parte de los atacantes por fuera es la parte que podemos atacar más con inteligencia artificial, el cómo darnos cuenta de que nos están atacando, de que se ha metido un intruso en nuestra red, etcétera. Esa sí parte, sí hay, está muy interesante atacarlo con inteligencia artificial. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sus alumnos allá, sus alumnos. A ver, Adrián, ¿tienes pregunta? Eso no lo decimos. O sea, cada autor que, o sea, cuando se genera un algoritmo nuevo, tú sabes, ¿no? Lo que me pueden atacar por acá y siempre que pienso eso, dices, pum,
dices, no, pues lo tengo que cubrir esa parte, y la tengo que cubrir. Entonces, todo lo que a mí se me ha ocurrido de los métodos que hemos desarrollado, pues prácticamente la tengo cubierta. Entonces, ahorita sí dices, ¿por dónde los atacamos? Híjola, pues está difícil porque ya todo lo incluí. Lo único que no he incluido es cuando me modifican los paquetes, o sea, yo no tengo la autentificación o alguna manera rápida de saber si ese paquete que llegó está modificado o no. Se puede hacer, ¿no? Que le añades información adicional o parity bits o lo que tú quieras, pero sin esa información adicional, ¿cómo yo sé que sí me está llegando bien esa información, que la que yo tengo es la real? Es lo que estamos trabajando, pero sin añadirle nada extra, ¿no? Que es lo difícil. Pero no, sinceramente, no es que sean muy buenos, pero o sea, mi límite ya llegó y todo lo que se me ocurrió a mí ya lo tenemos cubierto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Adrián, a ver. ¿Una materia? Ah, ok. Si aquí en la licenciatura les dan un solo curso, yo creo un inicio sería hacer una tesis en seguridad. O sea, no va a ser curso, pero ya vas a tener el tiempo de estar leyendo mucho qué es lo que hay. Y lo otro sería, bueno, depende de qué tipo de seguridad, ¿no? La seguridad estándar, que es la muy matemática, pues ahí sí tendrías que llevar algunos cursitos de matemáticas, como campos finitos, y obviamente cursos también que sean de seguridad relacionado con eso, para poder entenderla bien y sobre todo crear nuevas ideas. Es muy difícil en esa área empezar a crear nuevas ideas porque como que ya está muy estable, pero digo, no hay que ponernos barreras, siempre hay algo que se nos pueda ocurrir, ¿no? De todo eso. Y cómo hacerla un poco más rápida. Por ejemplo, yo conozco en el CIMAT, estuvo un postdoc un doctorado, perdón, de Cuba. Él se dedicaba a seguridad. Y encontraron unos nuevos campos relacionados con los campos de Galois, de tal manera que te producían unas bases y esas bases servían para hacer algoritmos de criptografía y muy robustos. La cuestión que eran lentísimos, necesitábamos un poder de cómputo increíble, ¿no? No le ganaban a nadie, ¿no? En cuanto a cómputo y sí en seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, depende de dónde te quieras, y si es muy matemático, pues tendrás que meterte un poquito más a las matemáticas. Si es caótico, yo creo que con un cursito de teoría de caos y otro cursito más de cuestiones de seguridad, ya con eso lo harías para despegar, ¿no? Y hacerte pues, tus propios algoritmos ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver, allá, Raúl. El análisis de su algoritmo de cifrado lo han sometido a pruebas semánticas para ver cómo se comporta. Bueno, con la capacidad de que ahora, bueno, creo que no hay computadoras cuánticas todavía, ¿no? O sea no hay, pero si hubiera, pues la velocidad de cálculo es grandísima, no, probablemente sí, no, entonces, pero ahorita ya se está migrando, ¿no? Ahorita ya, bueno, se está haciendo los primeros pininos, los primeros estudios en criptografía cuántica. No tenemos ahorita computadoras cuánticas y aparte la computación cuántica y criptografía cuántica necesita dos cables, ¿no? El cable normal que nosotros tenemos de red y el cable óptico para mandar los cuantos, los fotones y todo eso, que es lo seguro. Ahí, ¿no? Si tú, inclusive cuando mides la misma información, hasta te puede llegar distinto. Entonces tienes que conocer esa función de transferencia. Eso es lo seguro de la criptografía cuántica, ¿no? Pues, si hubiera, los encuentran probablemente rápido, quiebran rápidamente estos algoritmos, pero te digo, ahorita no hay ese desarrollo y está en sus inicios bases. Acabo de, pues mañana tengo que meter una revisión
me mandaron un algoritmo de criptografía cuántica, pero está muy trivialón, muy trivialón. Entonces también puede ser un buen camino por ahí. Está empezando esa área, dices, yo me quiero dedicar a criptografía cuántica, hay mucho que hacer ahí todavía. ¿Algún otro comentario, pregunta que tengan? Bueno, yo nada más una pregunta. Por ejemplo, hablabas de los mapas, que había una red de mapas caóticos. ¿Hay alguna forma de escoger los mejores mapas caóticos o es aleatorio? Eso no Mira, impacta. los mejores son muy complejos. A veces algunos llevan funciones trigonométricas o exponenciales que no quieres usarlos precisamente por el tiempo que lleva en calcular cada una de las trayectorias. Estás calculando trayectorias a lo loco, ¿no? Por segundo, no sé, 1 millón de trayectorias por segundo. Y no quieres algoritmos muy, muy lentos, ¿no? Y los que son más rápidos, como el mapa logístico, pues están en el dominio de los reales, pero por ahí nosotros encontramos uno que se llama el mapa de Renji Map, que no es muy bueno, pero con todo lo que hicimos aquí ya le da robustez. O sea, es un mapa sencillito, en el dominio de los enteros, es muy rápido de calcular, pero tienes que trazar muchísimas cosas extras para darles esa robustez y seguridad, ¿no?, al mapa, tal y como empezamos a hacerlo nosotros aquí. Gracias. Otra pregunta nada más, finalmente, es, por ejemplo, este tipo de cifrado es un cifrado parcial, que ya vimos que es útil para lo del video, pero si nosotros queremos usar este tipo de cifrado para transacciones, por ejemplo, ¿qué tan seguro puede ser? No, sí, también. También funciona. Inclusive, ahorita lo estamos haciendo lo más sencillo posible, con alta seguridad, o sea, lo más sencillo y la más alta seguridad posible para comunicaciones en tiempo real. Lo hemos usado más para comunicaciones de audio y video, pero le puedes poner mucho más punch si no es en tiempo real, o sea, te puedes tardar un poquito más, puedes poner más mapas, o lo que no mencioné, uno puede hacer combinaciones de mapas, ¿no? Puedes agarrar un mapa logístico, el mapa de Lorentz, un mapa sinusoidal, el mapa de o sea, mapas totalmente distintos para acoplarlos, y todavía se hace mucho más robusto eso. Bueno, pues si no tienen más preguntas, pues le agradecemos al doctor Rogelio Hashimoto por su participación. Le vamos a dar una constancia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Con esto concluimos nuestro tercer seminario. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias.